8 de octubre se celebró un aniversario más del natalicio del general Juan Domingo Perón. La reflexión obviamente de un día muy caro al sentimiento del movimiento nacional justicialista y por supuesto lo que han sido los recordatorios de esta fecha también importante, se puede decir así. Bueno, un aniversario más del nacimiento de Perón es siempre útil para reflexionar acerca de la figura política de Perón, de entender cuál fue el rol de Perón en la historia argentina y la enorme dimensión de su figura política. Yo creo que Perón es sin duda la figura más importante del siglo XX en Argentina. De todos los políticos que actuaron durante el siglo pasado, sin duda la figura más descollante es la de Juan Domingo Perón, no solamente por haber sido 3 veces presidente de la nación, sino también por haber sido probablemente el hombre que marcó a varias generaciones de políticos argentinos y a varias generaciones de argentinos, tanto para optar por seguir los planteos políticos y la doctrina que generó Perón, como para ponerse en contra y activar incluso contra ella. Parte de la historia, a veces sangrienta, de la Argentina del siglo XX lo tiene a Perón como figura central. Las ideas de Perón, las políticas que desarrolló Perón desde que ingresó a la vida política argentina, su tarea en la Secretaría de Trabajo y Previsión, su rol como parte del gobierno militar anterior al 46 y después su rol como presidente, sin duda marcaron una etapa fundamental en la historia argentina. Marcaron además a la posición de la Argentina en el contexto mundial. El desarrollo de la teoría de Perón de la tercera posición en un momento en que, abrimos paréntesis, hoy la gente, especialmente los jóvenes, es muy difícil que entiendan cuál era el contexto de la década de los 40, de la posguerra, el comienzo de la Guerra Fría, un mundo tironeado, pero muy tironeado por la Unión Soviética de un lado y Estados Unidos del otro, donde varios líderes del hoy llamado después llamado tercer mundo tuvieron una posición muy firme y dijeron: ni con la democracia capitalista liberal burguesa proclamada por Estados Unidos y sus aliados, ni por el comunismo proclamado por la Unión Soviética, pero el mundo estaba tironeado en esa feroz puja que fue la Guerra Fría. Y Perón fue uno, y este tal vez es uno de sus más importantes legados, Perón fue uno de los líderes mundiales que elaboraron esta teoría de la tercera posición y que después dio como fruto el movimiento de países no alineados. Precisamente en ese contexto es donde se inscribe el pensamiento de Perón, y por eso también fue tan hackeado desde los dos polos de poder mundial de la época, porque tanto desde Estados Unidos y el mundo occidental, agréguenle si quieren a Estados Unidos, Inglaterra y algún país más de Europa occidental, y desde la Unión Soviética, se veía con muy malos ojos ese intento de independencia y logro de la independencia que generó Perón. No le convenía ni al comunismo soviético, ni al liberalismo estadounidense, al capitalismo estadounidense, en franca expansión y en franca carrera, recordemos la década del 40, en franca carrera para adueñarse prácticamente de todo lo que pudiera en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Líderes tercermundistas como Perón en la Argentina, como Nasser en Egipto, como Sukarno en Indonesia, como el mariscal Tito en Yugoslavia, fueron de los pocos que pusieron un freno tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética, y por eso la estatura y el reconocimiento mundial que tiene la figura de Perón, por haber sido justamente de los pocos líderes en todo el mundo que en ese momento se le plantaron a los dos imperialismos y dijeron: hay una tercera vía que justamente tiene como base la doctrina peronista, el humanismo cristiano, eso que es tan caro al pueblo argentino y que lamentablemente, hoy hay que decirlo, en este día, hoy es muy difícil que especialmente la juventud entienda esto, porque la avalancha
de medios de comunicación, de redes electrónicas, la comunicación de todo tipo, la cultura posmoderna hace que se haya desvalorizado, primero, el rol de las ideologías y segundo, que se haya volcado toda la cultura hacia una cultura de tipo hedonista, conformista, del presente, donde los placeres y la obtención de la ganancia y del placer en el corto plazo reemplazan tanto a un proyecto en lo personal, a un proyecto de vida con proyección de futuro, como en lo social a un proyecto de país con proyección de futuro. Hoy es muy común, y asumo la parte de culpa que me toca y que nos toca a muchos dirigentes que ya tenemos una cierta edad, que toda la actividad política se desarrolle en base a la próxima elección, a la coyuntura inmediata. Y muy pocos hablamos de proyectos a mediano o largo plazo, o de un proyecto de país. Por eso el gran legado de Perón es el proyecto nacional, aunque muy pocos le llevan el apunte y muy pocos lo conocen y otros pocos, asumo de nuevo la culpa que tenemos muchos, lo difundimos. El último líder que promovió un proyecto nacional integral para un país moderno fue el general Perón. Gracias.